Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspirador. Sí. Bueno, ¿qué les parece que abordemos en este programa, junto con ustedes, claro está, la vida y obra de Lucas Alamán? Claro que es un hombre de claroscuros, un archi súper conservador, ultramontano. Bueno, ya lo discutiremos, pero bueno, sí creo que es importante pues, que echemos cubetadas de luz en estos personajes de la historia negra de México. Lo de negro me pone nerviosa, pero lo que quiero decir, testigo primario, digámoslo así, de la historia de México y un personaje que además hay que buscarle porque de modo conservador sentía mucho aprecio por esta nación. Les da mucho miedo hablar de los conservadores, pero yo creo que Lucas Alamán es una de las mentes más brillantes de la primera mitad del siglo XIX, una vez que México alcanza la independencia. Sin lugar a dudas, en el bando equivocado. Bueno. Perfecto. Salud. Está bien. Sí. Salud por los inteligentes. Sí, creo que Bueno, pues Lucas Alamán se crió en una familia poderosa, de enormes recursos, y no de enormes recursos, de importantes recursos, ¿no? Sí. Y claro, él es un heredero de los 300 años de virreinato en México, que disfrutaba de todos los privilegios. Entonces, de ahí es su origen súper conservador, ¿no? Porque él cuando habla del movimiento de independencia de México, dice que todo lo que el movimiento de Hidalgo fueron un conjunto de supercherías. O sea, que me pareció un calificativo tremendo, ¿no? Porque no le gustaba el pueblo. No. Yo creo que ese es el problema, que lo veía desde la aristocracia, pues, ¿no? Absoluta, porque desde además, la superioridad intelectual, y ese es su grave, su falla desde mi punto de vista. Y una superioridad, digamos, de raíz, porque él podía echar mano de todos sus ancestros, no le da derecho, ojo, pero le da sus ancestros, los ancestros de su madre, porque él se apellidaba Escalada, Lucas Alamán y Escalada, llegaban hasta el siglo XVI, se sentía como con una pertenencia que le daba permiso de decir lo que estaba bien y lo que no estaba bien en ese país tan de él, tan suyo. Por eso no se le puede quitar a Lucas Alamán. No, porque se sentía un individuo superior, claro. Estás hablando de que 98% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir cuando se consuma la independencia. 98%. Claro, pues él había estudiado en Europa, él tenía una formación distinta, había escrito libros inclusive sobre la minería en México. Era un hombre con una gran formación intelectual y un hombre de un indudable talento, pero como bien decía Benito, ¿no? Para mí en el lado equivocado. Pero ese es el punto. Los criollos eran así. Sí, bueno. Los criollos no eran la clase media. No. Los criollos muchos de ellos eran propietarios. La única diferencia es que como no eran peninsulares, o es decir, españoles avecindados aquí en los últimos años, entonces no tenían acceso a los cargos públicos, a esta movilidad social que los criollos necesitaban o querían o buscaron y por eso se lanzaron a la independencia. Es más duro, por ejemplo, Allende por momentos con Hidalgo que Alamán. Allende llega a decirle al cura, el bribón del cura. El cabrón. Bueno, hay quienes dicen que fue el que le dijo el cabrón, pero trata de envenenar 2 veces. 2 veces trata de envenenarlo. Claro, el mismo Allende. Allende a Hidalgo. Sí. Estamos hablando entonces, es una élite o élite criolla la que al final, cuando se consuma la independencia, es la que empieza a gobernar. Que lo hicieron pésimamente mal de 1821 a 1855, sí. Pero ahí dentro de esa idea de nación conservadora criolla, hay gente que destaca y uno de ellos es Lucas Alamán. Ahora, Lucas Alamán nace en 1752 en Guanajuato, es hijo de una familia con propiedades mineras, sí, va a estudiar a Europa, pero vive de primera mano... 1782. Dije 52, perdón. Pues, era Matusalén. No, 1782. Ya muy al final del siglo XVIII. Ahora, lo que sucede con su familia es que pertenece, vamos a ubicarnos en el Guanajuato del superintendente Riaño, del Abadiqueipo, de Miguel Hidalgo. Es ese Guanajuato al que él pertenecía. Incluso la mamá de Alamán era amiga del cura Hidalgo. ¿Qué es lo que sucede con esta ruptura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estos criollos no van a apoyar el movimiento independentista? Porque lo hemos dicho en otros programas y en otras ocasiones.
No se pensaba en la masa popular, no se pensaba en la masa de pueblo que no tenía más nada que perder y se lanzan al vacío. Y eso es lo que Alamán le va a recriminar al cura Hidalgo, y no nada más en la Alhóndiga. Dice que lo que pasó en la Alhóndiga de Granaditas es el infierno, ver gente inocente morir, pasar por las armas. Y para el cura Hidalgo era el resarcimiento que necesitaba el pueblo, que era necesario. Lucas Alamán, como muchos otros criollos acaudalados, no le perdonarán al movimiento insurgente la sangre inocente, por ejemplo, de Guadalajara, todos aquellos criollos como el mismo Alamán que fueron asesinados durante 30 noches. ¿Por qué? Porque, como lo dice el cura Hidalgo en su juicio, fue víctima de su frenesí, se dejó llevar por el frenesí de la masa. Entonces, eso le va a acarrear a todo el movimiento insurgente una mancha, digamos, no lo van a apoyar esos caudales y esos criollos que finalmente se van a poner en contra del movimiento de independencia por considerarlo popular. No, y terriblemente Sí, injusto. sin duda, pero no hubiera existido Claro. la insurrección sin las masas. De acuerdo. O sea, de acuerdo. sin las masas no De hubiera acuerdo. habido la revolución, la independencia, pues. Yo creo que sí, fíjate. Buscaban Sí, otro, ¿cómo? Lucas quería que otra forma. Porque el asunto era, el movimiento iba a estallar por los criollos y porque las milicias criollas se iban a rebelar. Ordenadamente. Por eso, sí, claro. Y eran suficientes para darle... Hubiéramos seguido, el hubiera no existe, pero me parece que está bien plantearlo. Hubiéramos seguido quizá el camino de lo que sería luego la Gran Colombia, lo que era la Gran Colombia y todo eso. O sea, muy, muy criollo. Sí, Muy criollo. absolutamente. Pero yo digo, Iturbide sí es un hombre que está en contra del movimiento de independencia. Él es un monárquico. A ver, yo quiero ubicarme... Lucas Alamán. Perdón, Lucas Alamán. Ubicarme en el contexto de él. Él es heredero, digamos, de una generación de privilegiados criollos. No podemos pretender que él dijera, ahora que actúe como un republicano, es decir, vamos, pues bueno, no hay manera, Pero ¿no? ¿por qué iba a actuar como un Claro, republicano? no, te estoy, No hay te forma. lo estoy No hay. concediendo, digo, él no podía reaccionar más que como lo que era. Bueno, reaccionó como lo que era y dice, bueno, yo quiero que venga un príncipe extranjero a gobernar este país, quiero que siga lo que aprendimos con los virreyes en los últimos 300 años, de los 60 y tantos virreyes que vinieron a México, pues quiero que venga uno nuevo. Yo no quiero la independencia, creo que este país no está listo para gobernarse, todo lo que tú quieras. Pero él no podía más que reaccionar de esa manera, de una estructura, y por eso él dice, traigamos a un monarca extranjero. Porque de un monarca extranjero, y va por el monarca extranjero, pero él no podía ver... No era un monarca extranjero, era su monarca. Sí. Bueno, ok, el español, claro. Ahora, lo hemos platicado en otros capítulos. pero después de la independencia, ¿No es más Alex? natural que después de haber sido 300 años con un modelo de monarquía, yo no estoy a favor, simplemente creo que a lo mejor el paso más sutil, hubiera sido un poco más sutil pasar a una monarquía. Esto ya lo hemos Sí, discutido. lo hemos discutido muchas veces. ¿Cuándo empezó pero, el programa? ¿En qué año? ¿Hace 9? Hace 9 y el necio no, tú no. Yo siempre he dicho que más vale Ustedes una no, república. ustedes no, una son medio de eso. El más necio vale una república contrahecha que una El guapa necio de Eugenio monarquía. Aguirre Yo te lo- decía sí. que para él ni siquiera la independencia era en 1821, sino con la Constitución del 24, y discutíamos eso. Era el paso natural si llevabas 200 años de monarquía prehispánica más 300 de monarquía española. A ver, hello, ¿qué era lo que sigue? Bueno, eso no es lo la que- república, sino más monarquía, de tal modo que la vaya soltando hasta pasar a la república. Eso es lo que pensaba esta generación, de eso voy. O sea, yo estoy de acuerdo con Benito, más vale una mala república o una monarquía, en fin. Pensada como... Pensada actualmente a la luz, Isabel a la luz de lo que he visto claro, en el siglo XXI. Pero en ese momento hay que entender a un Lucas Alamán y muchísimos otros que realmente hubieran preferido, en lugar de la ruina de 11 años, en lugar de que se hubiera roto absolutamente todo proceso económico, político, todo se destruye. Por eso Alamán le tenía tanta tirria, me permiten el término, al tema de la insurgencia. No estoy de acuerdo con él, estoy esbozando al personaje. No, ya haces bien. Pero a ver, él se opone a Iturbide. Finalmente él se opone a Iturbide. ¿Por qué? Porque Iturbide cuando dice voy a ser el emperador, dice no, espérame, no. Él no está de acuerdo con que Iturbide sea el emperador. Él insiste en que venga, ahora sí ya, después del plan de Iguala, un heredero. Creo que hubiera tenido un poco de razón porque se le volaron los sesos al pobre de Iturbide, porque
Es como un zapato mal metido, un emperador que no era emperador. No nombra a Iturbide a su hermana como parte de la corte. Pero era parte de la transición. Un montón de sinsentidos de una monarquía que no le venía al caso a él, a Ya lo habíamos Iturbide. dicho, tampoco venía el caso que calcáramos la Constitución de los Estados Unidos para aplicarla en México. Cuando estábamos, era clarísimo que toda la tradición democrática yanqui de las 13 colonias no cabía de ponerla en este país después de 300 años de monarquía. Ahora, esta parte era muy... Pero bueno, él dijo no al emperador Iturbide y apoya el derrocamiento. No, él nunca estuvo de acuerdo con la República. Es ministro de Relaciones Exteriores de Guadalupe Victoria. Sí, esa es una de las grandes contradicciones, efectivamente. Que para él no es contradicción, perdón, Paco, porque lo que estaba buscando era recursos, porque él tenía a pie juntillas la idea de que una república o lo que fuera monarquía necesitaba dinero, y él estaba muy metido en el tema económico. Pero no podemos decir que Lucas Alamán fuera un republicano. No. Entonces, Déjenme, como voy a hablar histórico, bien de Lucas Alamán. Unos segundos. ¿Qué? Unos segundos. Muy agudo observador y Sí. un gran escritor. Esto nos da... Tú dices que hay que echar cubetadas de luz. Yo creo que él echó cubetadas de luz con esta visión intelectual del alrededor y de la historia de México. Y en ese sentido hay que agradecerlo, porque leerlo es un gozo. Quiero decir, es un tipo que escribe maravillosamente bien. Sí, sin duda. Entonces, bueno. Y su libro de la historia de México. Dejé de hablar bien de él. Es con el que pasa a la historia fundamental. Mira, yo creo que es una gran valía esa obra, primero porque es protagonista y testigo. Claro. Entonces te permite contar que va desde 1808 hasta 1849 o 50 aproximadamente que la termina. Pero si esa es buena, excepcional sus disertaciones, porque es una historia de la Ciudad de México desde la Fundación Cortés, La Noche Triste, Todo. hasta muy entrado, porque hay que recordar que Lucas Alamán, entre muchas cosas que tuvo, era apoderado de los descendientes de Cortés. De Hernán Cortés. Sí, claro. Por eso él tenía a cargo el mausoleo y el busto de Cortés que estaba en el Hospital de Jesús, y que él mismo es el que se va a encargar después de esconder los restos de Cortés, cuando la turba que había alguna turba en la Ciudad de México y todo, en vez de irse a festejar al ángel, era vamos a quemar los restos de Cortés. Entonces los puso a salvo. Los esconde, ¿no? Los esconde, va a dejar un documento que es con el cual en 1947 encontrarán el lugar exacto de donde estaban los restos de Cortés en el templo del Hospital de Jesús. Alejandro, ningún novelista hubiera sido capaz de esbozar a ese personaje haciendo lo que hizo por los restos de Cortés, y no lo hacía por otra cosa más que por el convencimiento de la historia de México, independientemente de bandos y no bandos. No, yo creo que ahí sí es por una admiración brutal. por Una, Cortés. dos, pero también tienes al mismo Alamán que estaba peleándose por los restos de Cortés, peleando por un museo. Fue el primero que habla en el Estado mexicano de, oigan, todo el tema antiguo, todo el tema del pasado. Hay que guardarlo. Hay que guardarlo. El primero, un ultraconservador. Entonces, no nada más era por Cortés, sino yo sí creo que él tenía un arraigo demasiado conservador por lo que era México, y su obra es fantástica. Yo nada más quiero platicar rapidísimo, estas en las memorias de Guillermo Prieto. Otro escritor espectacular. Fantástico. Lo conoce ya grande, lo conoce en la invasión de Estados Unidos. Lucas Alamán muere en 1853, estos unos años antes. No lo toleraba Guillermo Prieto, habían tenido grandes... Prieto era un liberal de a ultranza. A ultranza. Y no quería saber nada de él. Bueno, pues cuando tienen que pasar por San Ángel, Guillermo Prieto con su familia en la intervención norteamericana, resulta quien les da posada es la casa de Lucas Alamán. Y la madre de Guillermo Prieto, después de 2 semanas que no quería saber nada de Lucas Alamán, le insiste y le dice, oye, nuestro anfitrión te está diciendo que si gustas platicar con él. Al final, obviamente lo que sucede en estas historias, el brillante escritor que tú decías, Benito, el brillante relator, ese mexicano que hizo esa crónica fantástica, lo reconoce Guillermo Prieto y dice que era un hombre con unos alcances intelectuales increíbles. Nunca hablaron de política, ni Guillermo Prieto y él. Hablaron de mil y un cosas, de historia de México, de lo que le pasaría a esa historia si no es contada. Es que además, bueno, y creo que eso por eso un punto sobre la I muy importante. Alamán le lleva 40 años de edad a Guillermo Prieto. Claro. Entonces, evidentemente ya había un choque ahí generacional,
que es el mismo choque generacional que va a tomar las riendas del país porque ya le corresponde como generación. Entonces, obviamente, Prieto nunca iba a entender a Alamán, y Alamán ha de ser un chamaco mocoso caguengue. O sea, y salen con un gran respeto intelectual claro, uno por el porque otro. seguramente se encontraron así, pero no era su tete a tete entre ellos. No, claro que son no. dos generaciones. Habría que analizar también sus convicciones centralistas. Él quería, no estaba de acuerdo con la federación, él estaba de acuerdo con un gobierno centralista. A ver, estaba de acuerdo también con la censura en la prensa. Él no estaba de acuerdo con la libertad de expresión. Eso también hay que ¿cómo? Bueno. Ni con la democracia. No, tampoco. O más bien con la democracia selectiva. Sí. Es de los que promueve la idea de que si tienes un capital, si sabes leer y escribir y todo eso, entonces tienes derecho a votar. Sí, y funda el Banco de la Bio, que por un lado económicamente es un parteaguas en la economía de este país. Pero Porque eso dice, es- a ver, el mercado será muy bueno internacionalmente, pero el gobierno mexicano tiene que apoyar a los empresarios. Y eso es un parteaguas que lo pone a la mano. Híjole, espérense tantito, ya dejen de pelearse, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de Lucas Alamán. Pero Chávez no tuvo la razón, ¿eh? Pero lo que dice Alex me parece muy interesante. El hecho de que dijera a Alamán en sus... yo no estoy de acuerdo con que voten los analfabetos. En buena parte también no lo concede él, pero es que los analfabetos y los equipara a las mujeres. Dice, es que son muy influidos por el clero católico. Un analfabeto le dicen, si votas por acá, pues entonces Tendrás el reino de Dios. el reino de los cielos. Y muchas mujeres, si votas por acá, por eso el clero se opone siempre a que las mujeres pudieran votar. Entonces, ni los analfabetos ni las mujeres podían. Entonces, ahí vemos a una figura muy clara de un superarchiconservador, pero en su tiempo. Sí, ¿no? Yo diría archisuper, ese era el conservadurismo. Ahora, hubiera sido muy lindo que como Monfort no le hubiera hecho tanto caso a su mamá, porque Bueno. resultó un liberal demasiado conservador, con mucha mamitis y con una religión muy plantada. Entonces, bueno, también hubo sus asegúnes. Pero bueno, hablando de lo que hizo Lucas Alamán... El pacto de familia, por ejemplo, Sí. otra de las cosas que hizo con la minería, que tenía Sí, que ver con de cómo desarrollar el sistema minero mexicano para poder competir de alguna manera con el mundo. Exacto, y no se explicaba, Benito, cómo había sido este virreinato, la plata mexicana. Bueno, el símbolo de los dólares significa Spain, Spaniard peso. O sea, los dólares es un símbolo de pesos la fuertes. plata, los pesos fuertes. ¿Cómo era posible? Ahora, imagínate ser testigo y ver la debacle económica en la que estaba sumida el país. Él veía su solución como parte importante, además minero, de tradición minera, estudió en el Colegio de Minería, se fue a Europa a estudiar sobre todos estos procesos. Realmente quería que México tuviera un sistema sano de finanzas en base a esa minería. Fue representante en las Cortes de Cádiz. También. fue Sí, claro. representante. Claro, O sea, por supuesto. representaba. O sea, su conservadurismo es muy de la época, pero no es el conservadurismo que luego verías radicalizado, por ejemplo, con Maximiliano, porque él no estuvo a favor de la monarquía. No. Y de hecho es el último destello que pudo haber tenido de prudencia Santana es con Alamán, nomás que se le muere recién llegado al poder. Ahora, yo te hago una pregunta, Paco. En el 53. Sí. ¿Te cae bien Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México? No hay manera, ¿no? Tampoco le caía bien a Alamán. Y si alguien se resistió e hizo todo lo posible para que Poinsett, durante 8 años que estuvo en México, dejara de ser el embajador, él fue. Pero él también- Es una gran defensa de... Cosa del- absoluta. Pero también el mismo Lucas Alamán Contra el está en contra de intervencionismo. Guerrero. Y Lucas Alamán también da dinero para que eso es muy asesinen. importante también, tienes razón. Asesinen. Tienes razón. Pero fue al guerrero golpista. No, No Lucas importa, Alamán, pero sí. o sea, ahí tiene esa parte turbia Alamán de haber apoyado lo que dijo, o sea, haber orquestado todo ese golpe para derrocar
a Guerrero y que termina con su muerte y no lo lamentó. Y le da 50,000 pesos a Picaluga para que asesinen Dice al que eso es presidente. mentira. Y hay un juicio, ¿Quién? no, Bueno. él en sus memorias, no el programa No, pasado no, a donde ver, decíamos las memorias. yo no creo en las memorias pasó, de nadie. No pasó Alamán, entonces, no, a perdóname, ver. hubo un juicio en el cual Alamán, Lucas Alamán salió bien librado, no hubiera podido permanecer. No es cierto eso, Sale bien Chávez. librado del No, juicio. No es cierto. A ver, el juicio... Nunca te había hablado así. No, el juicio... A ver, Chávez. A ver, no, espérate. Además No. es uno de los momentos más brillantes de Lucas Alamán, Déjame. cuando se defiende con toda esa Falso. intelectualidad. A ver. No se le comprueba. No, a ver, ¿quién es el que inicia el juicio? Es don Valentín Gómez Farías, pero Santana excluye a Valentín Gómez Farías y le da la razón para que sea exonerado Lucas Alamán. Es decir, si hubiera sido el juicio iniciado por don Valentín, por supuesto que nunca le hubieran dado la razón a él, pero Santana interviene a favor de Lucas Alamán. Y claro, lo vemos después, cuando en 1853, ya lo decía Alex, va por el traidor miserable de Santana a Colombia para que venga otra vez a No, Alamán no va por él. Alamán no va por él. Bueno, no va por él. No va, pero no va. Ya hace, estamos aquí. hace todo lo No. posible para que vengas a Santana. A ver, eso no cuando lo se puede peleaban, refutar. Además, un talento, espérame. Callaron en Espera. ese. Cuando se peleaban tus papás, tú hacías así, ¿no? Entonces, Callaban Déjame como decir- momias Sí, en ese y entonces. hay una A ver. cosa de Valentín Gómez Farías con el tema de Santana y va y lo rescata. A ver, Es lo que estoy diciendo. espérame, pero Valentín Gómez Farías, no, Exactamente. Lucas Alamán, si tú ves gente contemporánea, no hubiera podido pasar por las plazas, hacer lo que hizo, escribir y quedar como si realmente hubiera pagado, eso es una leyenda y yo lo sostengo. A ver, ¿eres capaz de refutar que el papel que desempeñó Lucas Alamán en la repatriación de Santana... Se están peleando. Está bien, no, pero... No, Pero a ver, Chávez, ¿intervino o no intervino? Él fue partícipe de Él la no idea de regresar. Físicamente no. Después de que Santana había perdido la guerra en contra de los Estados Unidos y se había exiliado fuera del país en Colombia, ¿quién es el de la idea de volverlo a traer para que gobierne? Lucas Alamán. No, al ¿no? contrario. Santana es quien rescata a Lucas Alamán, que ya para entonces tiene 70 y tantos años. Sí, ya, bueno, pero a ver, Lucas Alamán interviene en la repatriación de Santana para que vuelva a ser No, a ver, ¿cómo no? A ver, por favor, yo sí los invito Dile a algo, una a ver, así como a mí me interrumpes. Yo los invito a me esa censuras. ¿Crees que no tiene nada es que que ver el peso de no, Lucas tiene mucho que Alamán. ver. Alamán Sí, en la repatriación pero de Santana? Déjame A ver, decirte algo, Paco. ¿sí o no? No. A ver, todos los conservadores, es como cuando dicen que Miramón fue a Miramar. No va. Mira, no, es que les encanta decir que los conservadores es como un saco y lo avientan todo ahí. No. Lucas Alamán. Nunca había visto una defensa tan encarnizada del conservadurismo mexicano. No estoy defendiendo al conservadurismo, estoy defendiendo las luces de Lucas Alamán. Y Lucas Alamán no participa en el asesinato de ese Congreso muy fuerte contra Vicente Guerrero. Es lo que estamos diciendo. Contra Guerrero. Que si esos 50,000. Yo te estoy discutiendo lo de Guerrero y Alamán. A ver, yo ahí creo que no dio la lana. No, claro pero que no. evidentemente es cómplice de Hombre. un régimen, claro. Hombre, pero porque con era todo el Congreso, por favor, claro, con pero era todos Alamán, ellos, o sea, tampoco sí. era Luis Pérez que iba por los tacos de canasta. Alamán bueno. decía algo y el resto de los conservadores Alamán y tomaban muchos. como la palabra Sí, de ahora Pero que él además, sacó de, oye, muchos. aquí tengo 50,000 pesitos, no. déjame sacarlos del calcetín y échate a Guerrero. No. Y en uno de esos Manuel Gómez Pedraza, porque decía, es que me hicieron fraude. Entonces yo ya me imagino esos debates en el Congreso, ¿no? Señores conspirados en casa, los invitamos a que ustedes, junto con nosotros, Claro. investiguen el papel que desempeñó Lucas Alamán en la repatriación de Santana en 1853. Él muere en el 53, pero él es el primero que quiere traer a Santana para gobernar este país. Después de que había llegado 7 veces al poder Santana y había perdido la guerra en contra de los Estados Unidos y había vendido todo esto. No vendió nada también. No, Y yo no vi a muchos ver. incómodos, Paco. A Yo ver. no veo muchos incómodos en esas 11 veces que llegó 7, Santana al 7. poder. Haz algo, me estresa. Yo- 7. Está No, bien, no, ya, no. ya pasó. Ya, un ya pasó, gran ya grupo, pasó. un gran grupo. Se puede decir algo bueno de Lucas Alamán, que es que siempre estuvo del mismo lado.
quiero decir, nunca no fue congruente. La coherencia. Fue Como congruente, Miramón. fue coherente. Bueno. En el lado equivocado. Pero Sí. Sí, igual claro. que Miramón. ¿está Sí, bien? sí, Fue congruente. convencidos de otra forma de Convencido, patriotismo. Pero también es cierto, y voy a decir algo que a lo mejor suena muy controversial, pero es un conservador nacionalista. Si Sí. te pones a verlo en términos de creación del Estado. Conservador patriota. Patriota. Conservación del mexicano. Estado. Lo que Digámoslo sí, así. conservación del Estado. Él estaba en contra de la República. Sí, claro. Y Bueno, estoy trabaja, y sí, yo en trabaja contra con, suyo. con Guadalupe Victoria, pero bueno, es claro que él no cree en eso. Ahí es esa incongruencia que él tiene. Él nunca tenía que haber trabajado con Guadalupe Victoria como secretario. Sin embargo, de fue Relaciones. un gran secretario de Relaciones. Sí, Un pero grandísimo no tenía que. secretario. A ver, Por eso, el hecho de que tú tengas, digamos, algunos conceptos del proyecto nacional que tú estás defendiendo, no quiere decir que no pudieras asumir ciertas responsabilidades y que tu capacidad te permitiera desempeñarte de la mejor manera posible. Me encanta. Y eso lo hace por ese arraigo que tenía, por ese entender lo mexicano, lo que ya era este país. Ok, nació en el virreinato, pero él se sentía parte de otra cosa. Él ya se sentía esa generación de mexicanos que son los que mueven la independencia, son los que mueven Los criollos. muchísimas... Los criollos, volvemos a lo mismo. Él no es otra cosa que ese criollo que pensaba un modelo para México. Eso crío yo. Ay, eso Bueno, sí, merece expulsión. No, sí, Expulsación. expulsación fulminante. No, de verdad, y no hay nada más interesante en la historia que leer a Lucas Alamán, además de que Hay una escribe fantástico. Gran biografía, esa la consiguen en librerías de viejo, de José C. Valadez, José Cayetano Valadez, Que era otro sobre genio. lunes. Lucas Alamán, buenísima. Y la UNAM, en estos pequeños libros, no me acuerdo cuál es la colección, que son antologías. Hay una antología de documentos, de pasajes de su vida de la UNAM, es la antología de Lucas Alamán. Y además otra cosa, para entender esta gran generación de liberales que finalmente triunfó felizmente, hay que entender lo adverso, hay que escuchar ¿cómo? lo ¿Otra vez? adverso. ¿Quién fue el que triunfó? Los liberales. Sí, claro. Felizmente, Eso es. pero no por eso vas a quitarle muchas luces a todos aquellos que se oponen, porque de eso está hecha nuestra historia, de conocer las dos partes. Los liberales crean muy conservadores también. Bueno, Sí, eran. Sí, la guerra de como reforma. Monfort era una cosa Fue un increíble. movimiento importante y claro, qué bueno que se dio, porque es lo mismo que el Partido Republicano, el Partido Liberal y el Conservador. Bueno, fueron los forjadores del México del siglo XIX. La única y la tragedia de la historia de México es que la mayor parte de nuestros desencuentros han terminado dirimidos en el campo de batalla. Así es. O en los Obviamente ya o no. en los paredones de fusilamiento, Claro, que es peor. claro. Entonces, es peor. que no hayan podido ponerse de acuerdo como en Estados Unidos, quizá republicanos y demócratas. Sin duda. Aquí, Eso fue un error histórico, digo, estoy de acuerdo contigo. Me hubiera encantado que siguiera. Pero claro, finalmente Juárez, el benemérito, pues en la guerra de reforma. tenía que hacer lo que tenía que hacer. Acaba ya con los conservadores, Claro. igual que los conservadores habían pedido el apoyo de España, Juárez pide el apoyo de los carapálidas y bueno, y afortunadamente acaba, ¿no? Ahora, con esa historia de México que escribe Lucas Alamán, yo sí creo que es un personaje muy rescatable. Bueno, por sin eso lo duda. trajimos a colación al Aunque día de sea hoy. rescatable, es digno de, Sí. de Por supuesto. tenerlo presente. Y Por de supuesto. ser leído, por supuesto. Por supuesto. Ya nos vamos. Bueno, pues salud. Por los liberales que no sean muy conservadores y los conservadores que sean un poco más liberales. Me encanta. Que viva Lucas Eso. Alamán. Exacto.